Entonces, Bootcamp parte 4, con la parte de mentores corregida. Quiero darles unas pautas en esta penúltima presentación, donde van a tener como las reglas o una guía, un manual de qué hacer en el día a día. El enfoque va a ser Scalp, pero todo se transmite en Swing. De hecho, toco un poquitico ese tema, o inclusive intradía, para que lo vean. Entonces, bueno, empezamos la declaración de riesgo, como tal que en la grabación, y vamos a ir ensamblando el rompecabezas. ¿Listo? Con Víctor decidimos coordinar unos pasos simples, esperamos que los podamos transmitir de una manera sencilla para ustedes, y este va a ser como el armando el rompecabezas del curso gratis, ahora ensamblando el rompecabezas, que es un poquito distinto de lo que vamos a hacer con los que ya hemos hablado a lo largo de ayer y hoy, en base a los conceptos tocados, ¿no? Entonces, en el punto número 1, yo quiero que todos ustedes empiecen a identificar un fractal, sea de temporalidad mayor. Un fractal, ojo con eso. ¿Qué es un fractal? Un mínimo, un máximo que haya roto de pronto un previo alto, en el caso de un fractal alcista, un fractal bajista, y lo voy a dibujar. Esto de acá a acá es un fractal porque quebró, digamos, este previo alto. Entonces ustedes van a ubicar un fractal todos los días y van a hacer scalp un fractal de una temporalidad mayor. Higher time frame o temporalidades mayores, quise colocar desde la temporalidad diaria, H4, H1 o M15. ¿Tengo que usar todos esos fractales? No necesariamente. Escoger un fractal a trabajar. Para los que estamos haciendo scalp, estamos utilizando mucho el fractal, ya sea de H1 o de M15, ¿sí? Y eso va a ser como el paso número 1, porque necesito que su mirada esté enfocada en un fractal, en un área a trabajar, no en abarcar todo el mapa, porque ese ya es un análisis global que todos tienen que hacer sí o sí desde que desde que empezamos a analizar, ¿no? Las preguntas las voy a dejar para el final. Creo que están levantando la mano, entonces al final me hacen preguntas. ¿Listo? El segundo paso, muy sencillo. Cuando ya tengamos el fractal, aquí coloqué el rango fractal, a veces me confunde, pero básicamente lo que queremos hacer en el paso 2 es dividir ese fractal o rango entre lo que es premium y discount. Entonces ustedes van a agarrar un Gambox o un Fibonacci y lo van a marcar, por ejemplo, si este es mi fractal, acá, ustedes van a tomar el Fibonacci de izquierda a derecha o el Gambox y van a marcar solo el nivel 50. Eliminen todos los niveles excepto el 100, creo que es ese, el 0, y van a dejar el 50%. ¿Listo? Entonces van a marcar ese fractal, llámese fractal de H4, fractal de H1, fractal de 15 minutos, fractal diario, como quieran hacerlo dependiendo de su estilo de operativa. ¿Listo? Lo van a dividir en dos. Y todo lo que vaya a ser precios del 50% para abajo, lo vamos a llamar precios discount, o igual a precios baratos, 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 perdón mi letra, y todo lo que sea de 50% para arriba lo vamos a llamar premium, ¿sí? Premium, y va a ser igual a precios caros o costosos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar a organizar el negocio, la empresa, lo que sea, o lo quieran llamar, entre esas dos partes. Un precio barato donde ustedes como inversionistas van a ir a su proveedor que les va a dar el costo barato del producto que ustedes estén vendiendo, y el producto igual a divisa su activo, el que quieran, y premium es donde van a ir a vendérselo a sus clientes, que va a ser precios caros. Regáleme un segundo. Ok, entonces eso va a ser básicamente lo que quiero que sepan, en cuanto al paso número 2. El paso número 3 es donde vamos a buscar ventas, y ya creo que lo mencioné en el 2, en precios premium o caros, y vamos a buscar compras en precios discount o baratos. ¿Listo? Víctor, ¿quieres anotar o mencionar algo ahí? En este caso, como se mencionaba ahorita en el chat,
La idea de buscar este fractal o este rango es que sea lo más limpio posible o claro, que no esté como tan comprimido. Y obviamente pues teniendo en cuenta el direccionamiento que nos den las high tide friends, ¿ya? Y ya Sí. cuando estemos en estas zonas de identificar nuestros precios premium o nuestros precios discount, tener las confirmaciones, pero pues ahorita apenas estamos armando el rompecabezas, Sí. entonces vamos paso a paso. Listo, perfecto. Siguiente, vamos por el paso 4 y el paso 5. El paso 4 dice identificar patrones de entrada en lower time frame utilizando los respectivos rangos, incluyendo los conceptos de Smart Money. Entonces, en la temporalidad menor vamos a buscar tres cosas. El patrón, que ya les voy a mostrar ejemplos. Segundo, los rangos, que vamos a identificar con gráficos lineales y luego los vamos a ajustar con las mechas, en gráfico de velas. Y vamos a incluir también conceptos de Smart Money, que son ¿qué? ¿Cuáles son los conceptos de Smart Money? Bloques, imbalances, mechas, lo que esté de pronto ahí, pero no nos vamos a casar con la idea de que tiene que llegar a un bloque, tiene que llegar a una mecha, tiene que llegar a un imbalance. No, vamos, el enfoque o la base esencial va a ser el rango y si tenemos confluencias de esos conceptos, genial. Pero si no, pues no hay lío, o sea, como que no nos vamos a varar por eso. ¿Listo? Entonces, aquí sí, decidí colocar como un ejemplo, ya ustedes lo irán ajustando a medida que vayan haciendo backtesting. Por ejemplo, dice, si yo escojo, por ejemplo, mi fractal va a ser diario, coloqué higher time frame, HTF, diario igual a, entonces mis confirmaciones van a ser entre las temporalidades de H4 y de H1, que va a ser ¿qué? El patrón, el rango o los conceptos de Smart Money. ¿Listo? Si en mi caso, como temporalidad mayor, me gusta más el fractal de H4, entonces las confirmaciones que vamos a buscar van a ser en la temporalidad de H1 o de M15, utilizando ¿qué? Los patrones que ya les voy a mostrar, los rangos y si hay bloques, imbalances, conceptos de Smart Money, los vamos a utilizar como confluencias. ¿Listo? Tercero, si mi fractal es el de H1, entonces las confirmaciones preferiblemente las voy a buscar en M5 o en M3, ¿sí? Y ¿qué son? Pues de nuevo, el patrón, el rango o los conceptos del Smart Money. Y por último, si mi fractal es el de M15, que es donde yo me voy a enfocar más que todo con los ejemplos hoy, las confirmaciones van a ser por temporalidad de 1 minuto. Entonces, con esto, simplemente lo que quiero, lo que les queremos simplificar es, profe, pero es que a mí no me gusta hacer scalp. Ok, entonces, primero tienes que coger un fractal y en base a ese fractal vas a empezar a buscar las confirmaciones adecuadas, como los pasos que mencionamos del 1 al 3. Y el paso número 5, que es el que más les molesta a la mayoría o que les dificulta, es ejecutar, que es el arte, acción de agarrar la manito, ponerla en el mouse y darle clic izquierdo a compra o venta o programar. Eso es una acción difícil para muchos y lo vamos a trabajar el día de hoy en el sentido de, vamos a exponer cómo podemos mejorar eso. Víctor, ¿quieres hablar algo ahí? Yo agregaría ahí que en este caso, al estar simplificando ya un poco más nuestra operativa, se va a adquirir un poco más de confianza. Pero lo que sí o sí es que hay que tener paciencia. Así sea que entremos como scalper, hay que tener paciencia y creo que ya lo mencionaba antes, esperar la confirmación de la confirmación. Exactamente. Esto va a simplificar todo, toda la teoría, toda la cátedra que nos dio ayer, hoy. Dios mío, todo es muy difícil. Wyckoff, mejor dicho, ¿cómo lo vamos a hacer? Todo se trata de simplificar. Esto que vamos a mostrar es lo que vamos cuando ya hablemos de backtesting, algo que está ahí y los demás que van a hacer backtesting, que quieran compartir sala y vayan a estar participando. Yo quiero que con esta directriz ustedes tengan una guía, que el backtesting no sea de venir a probar cosas nuevas, sino de venir a comprobar lo que nosotros como mentores les estamos transmitiendo para ver si es que es verdad o mentira lo que este man dice. O sea, por favor, pruébenme que estoy equivocado, si es que lo estoy. Pero les voy a hablar desde la forma más transparente, desde nuestra experiencia, lo que hemos venido probando, como les decía al principio, esto lo hemos venido transmitiendo gradualmente también a los alumnos más recientes como, digamos, una forma de ver también
no solamente nuestra experiencia, sino la experiencia de esos alumnos que entraron en julio, en agosto, que están aquí conectados y pueden dar fe de que esto les ha venido mejorando mucho su operativa. Han visto de pronto más seguido pruebas de fondeo superadas o fases recuperadas, etcétera. Sí, no alardeo sobre eso, simplemente que está funcionando o funciona. Entonces queremos es simplificárselo, ¿listo? Ahora, vamos a hablar sobre los patrones que tengo, pero antes de eso quiero mencionar ya en un gráfico, aquí quise poner el ejemplo en líneas y obviamente voy a mostrar el mismo ejemplo en velas, pero quiero mostrarles más o menos lo que hablábamos del fractal y cómo se ve en un minuto. Esto va a ser un fractal, esto que estoy señalando acá es el fractal de 15 minutos. Entonces, de acá abajo, acá arriba, yo quise marcar mi impulso de 15 minutos. Y dentro de ese impulso, si yo me bajo a temporalidad de un minuto, voy a ver toda esta acción del precio que se desarrolló, ¿sí? Entonces, lo primero, siempre agarrar mi fractal de acá abajo, acá arriba. Y lo segundo, les decía, vamos a dividir este fractal en dos. Aquí se dan cuenta que una zona en color rojo, la decidí colocar rojo pues para zonas caras, premium, y discount, color verde, zonas baratas. Entonces va a ser muy sencilla la dinámica. Ustedes marcando ese fractal van a querer, con el paso 3, comprar barato y vender caro. Para una, digamos que una operativa scalp o intraday, la temporalidad que sea, el precio del fractal va a funcionar, pero lo voy a hablar desde la perspectiva de scalp. Lo que queremos es tratar de entender, en el caso de un euro dólar, que es el par que más estamos operando, euro dólar es un par que en el día a día no nos mueve más de 15 a 30 pips máximo, aproximadamente. Eso es lo que está moviendo el euro dólar en un día. Entonces, si ustedes van a hacer scalping, ustedes tienen que ser conscientes que sus objetivos van a ser en base al scalp. No queremos ser un scalper donde definitivamente yo me monto, y eso le ha pasado a muchos, le pasa a varios, que empiezan a hacer dicen yo soy scalper y meto un trade y quiero que ese trade se me vaya 1000 pips, mejor dicho, a favor. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué eres? ¿Eres un scalper? ¿Eres un swing? ¿Qué eres? Porque muchas veces les ha pasado y me llegan a veces, profes, que tenía un 1 a 3, un 1 a 5 corriendo y de repente el precio se me regresó. No entiendo qué pasó. Bueno, yo sí entiendo qué pasó. Pasó que tú querías hacer un scalp y de repente te convertiste, eres bipolar y ahora quisiste hacer swing. Y uno no puede cambiar de parecer, y menos cuando ya está la transacción corriendo o rodando. Entonces queremos es como que ustedes se centren en un estilo operativo, que ustedes se definan a lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, qué se les facilita más y que se vayan por objetivos alcanzables. Es muy bonito ver unos 20, uno a 100, uno a 40, uno a 100. Es que todo el mundo nos vende eso en las redes sociales y está muy, muy vendido y chévere. La gente ha llegado. Yo tengo alumnos de otras academias que han llegado un poco decepcionados. Algunos de pronto se han ido a probar otros lados. No sé, y al cabo pues no me interesa, pero lo que sí puedo decir es que la gran mayoría vende la idea de que tienen que ir por ratios exorbitantes y no les dicen a la gente, hey, ¿por qué no te vas mejor por un 1 a 3? ¿Por qué no te vas mejor por un 1 a 5? Que son ratios alcanzables y que a la larga, si yo adquiero esos objetivos consistentemente, voy a tener quizás mejores resultados que cuando voy por un trade que quiero sí o sí un 1 a 10. Y he conocido alumnos que, no, yo voy por 1 a 10, no, yo voy por 1 a 10, yo voy por 1 a 20, pero tienen varios trades en positivo y se les devuelve, varios trades en positivos y se les devuelve. Entonces hay que evaluar muchos factores, entre esos, ¿qué par estoy operando? Les decía, si yo estoy operando un euro dólar, yo no tengo por qué considerar que euro dólar tiene que actuar como si fuera un oro o como si fuera el Nasdaq. Yo tengo que ser conscientes dónde yo estoy metiéndome. Y si es un par lento, un abuelito, les puedo garantizar que con solo euro dólar se hace muy buenos beneficios. Pero algunos lo ven como, no, es que es el abuelito, a mí no me gusta más el oro. Ok, perfecto. Entonces, si tú conoces el oro, puedes operarlo de la misma manera que les estamos indicando, pero siempre y cuando sigan objetivos, que sepan cuánto se mueve ese par o ese activo en el día, por cuánto yo debo ir, ¿sí? Entonces, mis objetivos me los va a dar el mismo fractal que estoy seleccionando.
Si estoy trabajando un fractal de 15, ese fractal de 15 por lo general abarca la cantidad de pips que me va a mover en la sesión. Y aquí voy a hablar sobre la sesión de Nueva York, pero aplica para Londres, aplica para Asia, aplica para cualquier sesión. Y debo entender eso muy, muy importante. Cuando ya tengo mi fractal, lo tengo dividido en dos. Tengo aquí la acción del precio en temporalidades menores. Esto es un minuto, ¿no? Todo esto es un minuto. Entonces, ¿qué podemos observar cuando el precio entra o está en precios caros? Podemos ver lo siguiente. El precio me generó un fractal. La lógica estructural que decimos es que luego de un impulso que se viene, ahí en el chat, escríbanlo, después de un impulso que viene, impulso y luego se viene un retroceso. Es algo muy básico, sencillo de entender. Entonces, si yo sé que el precio me hace un impulso y que ya obviamente me empezó a mostrar señales de que va a posiblemente caer o que de pronto no, pero que en algún momento dado debe de caer, entonces yo debo tratar de jugar el retroceso para luego jugar ¿qué? El nuevo impulso. Mi lógica me dice que solo debo jugar impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Se ve muy sencillo, sé que no lo es tan sencillo, pero al menos teniendo esa base, yo no me voy a volver un 8 tratando de buscar muchas cosas en un sector. Entonces, cuando yo tengo mi fractal y he terminado, ya sé cuál es mi impulso de 15, en este caso alcista, lo que yo necesito es, en el paso 4, es tratar de identificar esos patrones que me van a empezar a guiar a mí para tomar ventas en precios que caros, porque recordemos, premium, lo que tengo acá en rojo, del 50% para arriba, son precios caros, son precios donde yo debo buscar la posibilidad de vender para poder llegar a unos precios más económicos para ahí sí seguir comprando. Y ahí es cuando muchos me dirán, profe, pero es que si la tendencia es alcista, ¿yo por qué rayos voy a buscar ventas? Obvio, yo sé que la tendencia es alcista, pero la pregunta que yo les diría es, ¿dónde quieren comprar? Entonces hay unas dos preguntas que yo me debo hacer todos los días y son preguntas súper sofisticadas. Pónganle que va la primera. La primera es, ¿qué carajos voy a hacer en la sesión? Porque muchos nos levantamos y decimos, bueno, el gráfico se ve muy bonito, pero entonces, ¿qué carajos voy a hacer hoy? Eso es lo primero. ¿Qué voy a hacer? Y hay dos cosas que podemos hacer. O operar una continuación de una tendencia alcista, que eso significaría compras, o puedo buscar un retroceso porque el precio está muy arriba y eso significaría ventas. Entonces la ventaja de hacer trading es que solo tenemos dos opciones, o compras o vendes. Entonces si yo sé qué voy a hacer, en este caso quiero, por ejemplo, comprar porque el precio está alcista, la pregunta número 2 es, ¿dónde vas a comprar? ¿Tú quieres comprar en precios caros o quieres comprar en precios baratos? Yo creo que si uno es un comerciante, las personas que de pronto tienen negocios, por ejemplo, Waco, sé que vende zapatos y tiene su empresa de zapatos, lo pongo aquí como ejemplo, sé que él tiene sus proveedores y estoy seguro que él no va a venderme unos tenis a mí al precio que se los consigue con su proveedor. Generalmente, si es un negocio rentable o un negocio que uno quiere ganarle, pues uno tiene que al menos venderlo por encima del costo que le valió. Y así yo puedo ser muy amigo y todo, pero tampoco se los puedo pedir gratis. Entonces, obviamente él sabe dónde tiene que ir para comprar los más baratos y también sabe a dónde tiene que lanzar sus publicaciones o a qué sector debe ir para venderlos un poco más caros y como cualquier negocio está ganando. ¿Sí? Entonces hacer trading es muy similar a esto, a cualquier negocio. Si yo quiero vender computadores, que lo pongo como ejemplo otra vez, y quiero vender computadores Mac, yo no puedo decir que si a mí me lo están vendiendo en $500, el proveedor mío yo lo voy a vender en $100. No tiene sentido, iría en quiebra, no hay negocio que se sostenga de esa forma. Entonces, una de nuestras reglas es tratar de comprar barato y de vender caro. Y si estoy ante un impulso de 15, que en cualquier momento empieza pronto un retroceso, sé que lo más conveniente es tratar de trabajar las ventas hasta que el precio vuelva a entrar a precios baratos y aquí empiezo a buscar de nuevo las compras. Entonces ahí es donde yo tengo que tener ese razonamiento, entendiendo que solo me basta un fractal y que se puede actualizar a medida que el precio, por ejemplo, si el precio quebró acá y tengo un nuevo fractal, lo actualizo, pero solo necesito un fractal. Ese va a ser mi enfoque. Vean este ejemplo en eurodólar.
Esto fue, no recuerdo en qué fecha, pero en un minuto desde una perspectiva lineal, del gráfico de líneas. Vean cómo el precio empieza, una vez llega hasta este punto, no había mostrado señal de que iba a caer hasta que empezamos a ver estos señales. Empezamos a ver ciertos quiebres estructurales, subestructurales, y todo esto fueron quizás oportunidades donde pudimos haber aprovechado una venta. ¿Hasta dónde, mis queridos scalpers? Hasta zonas baratas. Yo sé que de acá a acá ya debo estar adquiriendo al menos mi porcentaje lógico, alcanzable, razonable, como lo son, por ejemplo, un 1 a 3, y ya una vez llego hasta acá, yo ya tengo mi vía y puedo estar buscando quizás comprar. Ahora, yo sé lo que el precio va a hacer con exactitud, tengo 100% claridad de lo que puede hacer. No, tengo que saberlo tampoco. Simplemente tengo que tener criterio para lo que voy a buscar. Entonces, eso es como el ejemplo que quería mostrarles así gráfico. Víctor, ¿quieres mencionar algo tú? En este caso complementaría ahí tener presente siempre el direccionamiento de la temporalidad mayor, ¿ya? El fractal que vamos a marcar para el día a día o para el intradía, en este caso, ya sea el de 15 o el de una hora, dependiendo de lo que vamos a hacer, si es scalper, swing, intradía. Notar cómo con el gráfico de líneas se nos muestra mucho más claro esos rangos, esos quiebres de estructuras o subestructuras, ¿ya? Lo importante es que tengamos las confirmaciones. Si no tenemos las confirmaciones, ahí es donde entra un poco la paciencia, esperar que el precio se acomode, que nos muestre realmente si está solamente acumulando ahí para seguir subiendo. Por ejemplo, en el caso de acá, un ejemplo, ¿ya? Que no me haga estos quiebres a la baja, sino que simplemente siga subiendo. Tenemos que estar atentos a esos cambios, a ese direccionamiento que nos muestra el precio, ¿ya? Y obviamente pues apoyarnos en que si estamos en la parte superior, pues podrán ser precios caros, vamos a aprovechar para las ventas, siempre y cuando tengamos las confirmaciones, y si el precio está en precios baratos o discount, pues vamos a aprovechar las compras, y muy probablemente, dependiendo del escenario donde estemos, pues van a fluir muchísimo más. Claro, ahora no significa que el precio, por estar en precios caros, ya nos tenemos que lanzar como locos al agua. No, tenemos que esperar confirmaciones, por eso no les hemos dado los patrones aún. Tenemos parte 1, fractal; 2, partir ese fractal en 2; 3, buscar precios caros, baratos. Ya se sabe, desde el 50 para arriba son caros, desde el 50 para abajo son baratos. O sea, vamos armando, ensamblando el rompecabezas. Ahora, ¿cómo vamos a participar? Es cuando vemos y van a tener los patrones. Ahora, una cosa que quiero aclarar, volviendo a los mandamientos de la clase 1, ¿el precio puede hacer como quiera? Sí, señores. ¿Y tenemos que ser flexibles a eso? Sí. Muchas veces me van a decir, o algunos yo sé que ya estarán pensando, profe, ¿y si de aquí se va, será que no puedo aprovechar compras? Posiblemente sí puedo, ¿cierto? Pero tengo que ser consciente de dónde estoy comprando. Entonces, algo que ustedes deben ponerse como una regla, y particularmente les recomiendo que sea así, para evitarse muchos stops a veces innecesarios. Traten de esperar que el precio se acomode en precios baratos para poder comprar. Ah, que el precio se me fue, pues que se vaya. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. ¿Listo? Avanzando, quiero mostrarles los patrones y voy a mostrárselos para venta y para compra. Es lo mismo, solo que los voy a invertir para que queden la grabación y lo puedan ver. Decidimos ponerle unos nombres muy propios. No es que nos estemos inventando esto, ¿no? Claro, ahora no es que digan, no, Raúl se inventó una nueva. No, simplemente con lo que hemos visto en el gráfico, los posibles escenarios de confirmación que podemos tener. Entonces, por ejemplo, el primero de ellos lo llamamos entradas de continuación por momento. Ustedes no sé si han notado que a veces el precio quiebra estructura con mucho momentum o con mucha fuerza. Y resulta que uno se queda esperando el rango de arriba y nunca vuelve. Bueno, cuando eso sucede, en ocasiones pasa que el precio cae con fuerza, forma otro rango, lo quiebra y es en ese rango donde uno se puede montar en la continuación. Aplica para la temporalidad mayor como la temporalidad menor. Estamos hablando más como perspectiva de confirmaciones en temporalidad menor. Ese es uno de los patrones que se empezarían a quizás buscar en una zona barata, bueno, en este caso como es para ventas, en zonas caras, ¿no? En precios premium. Entonces, a veces puede pasar que se acelera mucho, no vuelve al primer rango, sino que forma otro,
me transfiere el dinero acá, este quiere proteger este alto, entonces esta va a ser la entrada justo acá, en ese siguiente rango. ¿Listo? Ese es el primero. La siguiente patrón le llamamos la entrada clásica. La entrada clásica es el ya conocido quiebre estructural en un minuto, que es este quiebre normalito, y buscamos el testeo en un bloque, en un imbalance, en una mecha, no tanto ahí, en el rango. ¿Sí? Ojo, rango. Si hay un bloque imbalance, fabuloso, pero si no, nos vamos a mortificar. La primera entrada obviamente va después del quiebre, el testeo. Si de casualidad esa se nos fue, esperamos un nuevo quiebre y ese va a ser la siguiente entrada. ¿Listo? Más allá de eso, ya no nos interesa, aunque sí podemos participar, pero para mi gusto o mi sugerencia, ya no me interesa más. ¿Listo? ¿Por qué? Por gusto, por preferencia, no por algo técnico. La tercer posible entrada o patrón la llamamos la entrada de quiebre subestructural. ¿Sí? Entonces, aquí es cuando ustedes se han dado cuenta en algunos en Discord que el precio no ha quebrado la estructura en 1 minuto y ya nosotros estamos montados en ventas. Bueno, porque el precio está generando quiebres subestructurales. Entonces, ¿cómo se viene la entrada en este patrón? Esperamos que el precio nos haga al menos un primer quiebre subestructural, como lo hizo acá. Y nuestra primera entrada puede ser ahí, esta acá. A veces vamos a tener otro quiebre y quizás ahí sería la segunda entrada. Pero entonces, ¿por qué lo llamamos subestructural? Porque no ha quebrado la estructura principal. Entonces, claramente sabemos que podemos tomar una venta si estamos así en precios caros, que puede lanzarse divinamente a precios baratos, pero que aquí obviamente puede haber un rechazo y nos puede devolver eso. Pero es una forma de entrar que nos ha funcionado muy bien en los últimos tiempos. La cuarto patrón o configuración le llamamos entrada acumulación, que van a ver en ocasiones que se tomaron trades. Creo que por ahí Víctor tiene un ejemplo del viernes, no sé si lo tienes por ahí, pero esa es una entrada perfecta para mostrar este. Entonces, básicamente vemos que el precio como que ranguea sutilmente, se va a ver mucho en gráfico de líneas, luego quiebra con momentum y al tener ese quiebre puedo entrar acá porque ya hubo una acumulación notoria, puedo entrar ahí o fácilmente puedo esperar el siguiente quiebre, también que me haga más rango y me toque y me pueda ir. ¿Cuál es la clave de esta configuración? Que se vea claro el momentum. Claro, como en todas, pero en estas particularmente las que son subestructurales, se requiere sí o sí que el precio nos muestre momentum. Momentum es que la subida tenga un contraste mayor la bajada, en este caso la velocidad con la que quiebra, la subestructura, sea muy notorio. Entonces el momentum es clave para yo decir, ok, aquí ya empezaron a meterle mano, me puedo ir montando en estos rangos o en estas configuraciones. ¿Listo? Y la última, que es una complicadísima, la llamo yo la entrada comprimida. Esta es de las más difíciles. Por ahí creo que tengo un ejemplo de esta entrada, iremos viendo unos cuantos ejemplos. Vemos cómo el precio quiebra la subestructura, que es como esta primera configuración. Digamos, a mí me pasó en estos días que tenía una entrada en el 50%, no me la activó y empezó a hacerme esto, que se empieza como a comprimir el precio, ¿sí? Entonces, en esas compresiones que las vamos a identificar mejor sí o sí con gráfico lineal, ahí es donde el precio puede empezar a hacer esos rangos, mini rangos, y es donde yo me puedo montar acá o acá, ¿sí? Son otras posibles formas de entrarle. Todas estas configuraciones se dan en temporalidad de 1 minuto. En todas las temporalidades se dan, pero digamos que para lo que estamos hablando, en el fractal de 15, en precios caros, buscamos esas configuraciones para ventas, ¿vale? Las siguientes confirmaciones son las mismas, solo que en sentido inverso. Entonces no voy a mencionarlas como a detalle, simplemente es lo mismo, la entrada número 1, entrada por momento, así se vería al alza. La segunda, la entrada clásica, así se vería al alza. La subestructural se vería así, al alza. La entrada por acumulación también se vería más o menos así. Y la entrada comprimida igual se vería más o menos de esta forma. Y esas son como las configuraciones que vemos de patrones en temporalidad menor. Y aquí, ya por último en esta presentación, vemos cómo el precio nos muestra cómo se mueve. Este es nuestro fractal de 15, ya lo sabemos. Ahora, cómo podemos buscar las ventas y cómo se podrían buscar de pronto las compras, ¿no? Pues, por ejemplo, nótese que acá el precio empieza a ser una de las configuraciones que hablamos.
quiebre subestructural, empieza a hacer buen momentum a la baja, se empieza a querer recuperar, pero al ser precios caros decidimos arriesgarnos, o se puede uno arriesgar a entrar en la base del rango, que aquí si ustedes se dan cuenta en la presentación anterior, ya les muestro otra vez esa parte en la línea. Aquí fíjense en este rango de acá. Segundo, acá. Se ve un rango, ¿no? Entonces sabemos que aquí hubo momento y que en el momento en el que retroceda yo puedo entrar en la base o en el 50%. Ahora, poniéndolo en gráfico de vela, pues obviamente ya tengo que ajustar las mechas. El rango sería más o menos, algunos lo pueden tomar desde solo la vela alcista o yo a veces lo tomo como con la mecha acá. Esto sería como mi rango, puedo entrar en la base o en el 50%. ¿Qué determina si entro en la base o en el 50%? La cantidad de stop loss, la tolerancia de stop loss que puedan tener. ¿Listo? Claramente se pueden juntar conceptos como bloques, como velas patrocinio, etcétera, ¿no? O sea, todo eso va en conjunto. Ahora, fíjense que si de pronto yo no agarré esto, aquí me muestra otra configuración, que es de las que les estoy diciendo. ¿Cuál es esta? La de la comprimida. Véanse cómo acá me muestra rangos y cómo pude haber entrado acá, cómo pude haber entrado acá, en forma de precios caros para vender. De vuelta al ejemplo, miren cómo acá se muestran los rangos más claros en gráfico lineal, rango, rango, y cómo en cada rango iba respetando y se dio una muy buena venta hasta acá y ya luego se nos gira el precio. ¿Por qué? Porque cuando llegó a precios baratos, ¿qué pasa cuando hay precios baratos? Empiezan a buscar las compras. Ese va a ser el ping-pong o la jugada diaria, si estamos haciendo scalpos o cualquier otra temporalidad. Esa es la jugada. Queremos vender caro y queremos comprar barato. ¿Sí? Dentro de lo posible buscar esas configuraciones para poder entrar. Aquí en la compra quizás no se ve tan claro, se ve más como en velas que quebró acá, que el precio subió con mucho momento y quizás acá me quedé viendo un chispero porque no entró, pero si lo veo con más detalle en de pronto las velas o el gráfico lineal, podemos empezar a ver ciertas intenciones de rango por acá. Vean cómo el precio sube con fuerza, genera este pequeño retroceso, sube de nuevo y luego miren cómo acá testea y da una muy buena reacción. ¿Sí? Entonces, clave aquí, el momentum. Veámoslo de nuevo en velas japonesas. ¿Qué tenemos acá, mis estimados alumnos? Ayer hablábamos de las configuraciones de rangos, que no solamente es diagonal ni horizontal, sino este prototipo de vela doji que les estoy mostrando acá, que es una venta para luego comprar, y ahí fue donde el precio tuvo reacción y por eso fue que subió de la forma en la que subió. ¿Cuál es la clave entre todas las configuraciones? El momentum. ¿Qué pasó luego de esta vela o este rango? Explosión o momentum, que obviamente nos dio luego un retroceso y posiblemente la nueva continuación. Ahora sí, soy consciente de que el precio está subiendo con fuerza y cayendo con fuerza, ¿no? Obviamente son posibles falsos quiebres, pero ¿qué es lo único que puede respaldar las compras acá? Estamos en precios baratos y que obviamente era muy posible que siguiera esa misma directriz alcista. ¿Listo? Víctor, ¿quieres mencionar algo acá antes de ir con los ejemplos? Aquí en este caso es fundamental lo que en su momento decíamos, ver las intenciones del precio. Ya, si tenemos un momentum claro de ruptura, ya sea estructural o subestructural, hay que tener presente sí o sí cómo nos llega el precio a nuestro rango. ¿Ya? Porque muy Correcto. probablemente aquí, por la forma en que llegó, a más de uno de pronto, no, pero es que no la va a tomar, llegó muy fuerte, que esto y lo otro. Pero ¿en qué parte de la estructura estamos? ¿En qué fractal estamos? ¿Estamos en precios caros? ¿Estamos en precios baratos? ¿Ya? Y si no la quieren tomar ahí, listo, perfecto. Estén pendientes de lo que sigue después, porque ya tenemos un quiebre subestructural. Ajá. Correcto. Yo les voy a mostrar unos ejemplitos. No, si me voy por todos los del mes de julio, nos vamos a confundir. En agosto tengo otros ejemplos. Les voy a mostrarles un poquito de mi journal acá en julio y en el mes de agosto también les voy a mostrar recientes. Quiero empezar por un trade que se tomó el 23 de julio. No les puse mucho ganancia y todos los estaba registrando más que todo para tenerlos. Algunos, no sé si tengo por acá algún stop loss, pero bueno, voy a mostrarles unos. Víctor también ahorita va a compartir pantalla para que tengas listos unos ejemplos. Y los vamos a ir hablando y ya hacia el final
les voy a dar chance para que puedan preguntar. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar este escenario del 23 de julio, que fue este año, obviamente. Vamos a verlo desde una perspectiva completa, ¿no? Pero ya van a ver hasta dónde llegamos para lo que fue, digamos, la parte de la entrada tipo escala. ¿Listo? Van a tener muchas oportunidades en el día a día. Si ustedes ya logran identificar estos rangos, solo en eurodólar, algunos pueden dar fe, no por mi boca, sino por lo que se ha hecho, por ejemplo, en algunas pruebas de fondeo. Personalmente, la cantidad de trades que ha dado el precio, y ahorita les vamos a una cantidad, pero quiero mostrarles este del 23 de julio. Así estaba la estructura diaria, en temporalidad diaria, obviamente, el precio cuando fue empezando la sesión de Nueva York. Entonces, simplemente quería mostrarles ese rango, lo voy como mapeando. Luego me fui a 4 horas, ¿sí? Y viéndoles de una perspectiva a 4 horas, teniendo pues un impulso bajista con mucho ruido, porque nótense muchas mechas que tenemos por ahí, lo más probable era que el precio desde este punto donde estábamos, creo que esto era, a ver, si lo alcancé a tomar en el horario que era, no, lo tomé ya después. Bueno, el precio estaba como por acá y la idea era que hiciera de pronto un pullback. Ya lo había hecho, iniciando ya lo había hecho hasta acá, pero si se dan cuenta, cuando hizo el retroceso, impulso, retroceso, volvamos al concepto de los máximos y mínimos débiles. ¿Qué pasó acá? Este alto no fue capaz de romper este mínimo, ¿cierto? Entonces era muy probable que el precio quizás volviera, solo como por tener esa lógica. No estoy tomando una decisión en base a eso, pero pues ese era mi rango de 4 horas en promedio, ¿no? Ya bajándome a H1 y teniendo esa lógica que estaba explicándoles en H4 que no fue capaz de romper, yo dije, bueno, voy a señalar el fractal de H1 y luego me voy a bajar al de 15 para ver dónde voy a trabajar, de dónde a dónde. Entonces marqué mi alto de H1 y mi bajo de H1. Y el más reciente, esto es estructura principal, no digamos que es más como subestructura, pero es el fractal más reciente que el precio me está pintando sencillo, ¿no? Entonces yo veo que el precio acá, yo lo marqué, de hecho, hizo todo este ruido y de acá a acá, todo esto fue mi fractal de H1, luego hizo este retroceso, no cae, antes sube otro poco, no rompe estructura, entonces todavía en estructura principal, para que no se me confundan, esa era de acá a acá, ¿sí? Entonces todo lo que estoy señalando en H1 en este momento estoy consciente que es estructura subestructural, ¿no? Microestructura. Simplemente quise marcar un fractal más reducido porque, reitero nuevamente, de acuerdo a su par, en este caso eurodólar, no mueve más de 15 a 30 pips en un día. Entonces, si yo marco un rango muy amplio que tenga 80 pips, no soy el astro, simplemente lo que estoy metiéndome más problemas. Yo tengo que buscar un rango, por eso bajamos hasta 15 de ser necesario, que no tenga tantos pips para poder buscar compras o luego ventas. A veces buscamos las dos cosas en una misma sesión, solo que sabemos de dónde a dónde vamos a trabajar. Entonces, este era mi más reciente fractal de H1, creo que todos lo pueden ver ahí notorio, claro, un alto, un bajo, quiebra esta subestructura, etcétera, o esta microestructura que tenemos acá, listo. Entonces ya tengo eso y aquí mi flechita, estoy señalando que quiero buscar ¿qué? Mi primera pregunta, ¿qué carajos voy a hacer en Nueva York, Raúl? Bueno, si estoy marcando mi más reciente fractal, para mí era ese, estoy en precio y lo parto en dos, ¿en qué precio estoy? Escríbamelo ahí en el chat, ¿en precios caros o baratos? ¿Caros o baratos? ¿Caros o baratos? Baratos, ¿cierto? Estoy en precios baratos. Entonces, si bien el precio puede seguir cayendo, ¿dónde yo quiero buscar las ventas para poder montarme en eso? Bueno, lo más razonable es que sea por encima del 50% para buscar esas ventas. Raúl, ¿el precio se puede ir desde donde está? Sí, claro, se puede largar, pero queremos tratar de buscarle esa lógica para poder ser unos buenos inversionistas, donde compramos barato y vendemos caro. Entonces, ese era mi razonamiento en H1 para ese día, julio 23. Luego me fui a 15 minutos para señalar un poco más de cerca el fractal. Noten que en 15 minutos lo que quise señalar fue un fractal un poco más abajo. El de H1 está desde más arriba, pero acá en 15 minutos noto el más reciente, como el más razonable que teníamos, porque tenemos acá impulso, retroceso, acá hay como quiebre subestructural, luego tenemos este bajo que rompe acá este alto y hasta ahí era el más reciente movimiento, pero vemos que nuevamente el precio acá nos empieza a quebrar con cuerpos. Entonces digo, bueno, ¿cuál es mi más reciente fractal, sea de microestructura o estructura general válido?
En este caso, el movimiento más reciente que me va a dar esos 15 a 30 pips del día era este, ¿sí? Yo sé que puedo marcar los demás arriba, sé que puedo señalar un poco de cosas, pero yo necesito reducir mis opciones para no perderme en el gráfico, que si no me voy a embolatar, queriendo encontrarle mucha lógica. Entonces, este alto a este bajo era mi fractal ya oficial de 15 minutos. Ahora ya sé que lo que quiero, voy a buscar un scalp, parto ese fractal en dos y digo, ok, en estos momentos estoy en precios discount o baratos, quiero buscar compras, pero ahora necesito mi patrón, necesito bajarme un minuto y empezar a buscar. Ahora, ¿cómo estaba 5 minutos? Simplemente para echarle un vistazo. 5 minutos estaba bajista, lo quise señalar ahí, pero ahora vamos a buscar en un minuto. Entonces, aquí en un minuto, en los precios baratos y luego en los precios caros me dio dos cosas. Primero, me dio una compra y luego me dio una venta. ¿Cómo se dio la compra? Fíjense el patrón acá. El precio quiebra estructura oficialmente con momentum, pero si se dan cuenta que hay un precio comprimido, ¿no? Como que todo esto hace parte de una sola pierna y ahí es donde uno dice, bueno, ¿dónde rayos me puedo montar? ¿Dónde pudo haber sido mi compra? ¿Sí? ¿Por qué la señalé acá? Porque si yo me empiezo a buscar rangos, y esto cuando lo busco en gráfico de líneas, les voy a dibujar cómo se veía. El gráfico de líneas se veía así. ¿Sí? Entonces yo sé que cada ranguito que me está dejando comprimido y es una combinación de clásico y comprimido, veo que el precio me muestra diferentes fractales o rangos y el más reciente que no había sido mitigado era este. Entonces decidí jugármela acá entendiendo que el precio era muy probable que subiera a precios caros de esa fractal de 15 y luego me diera una configuración para ventas. Entonces, ¿qué pasó? El precio me activa en el 50% de mi rango, que es donde yo normalmente quiero entrar, va, sube y cuando llega a precios caros, premium de 15 minutos, de nuevo estoy buscando que el precio me muestre quiebre estructural. ¿Qué pasa? El precio hace esto y finalmente me quiebra la estructura. ¿Dónde pude haber entrado? Aquí hay dos opciones, mi gente. La primera opción es el rango tradicional, pude haberlo marcado de acá a acá, marco mi 50%, mis stop loss acá y con eso no se complica. Simplemente a mí me gusta a veces complicarme la vida y vi este pequeño rango y dije, bueno, aquí se ve también interesante, pero sí me la jugué muy arriesgada porque pudo fácilmente haber llegado hasta acá. Entonces este fue el otro rango en venta, accionó el precio, stop loss por acá y nos dio la venta del día. Entonces, finalizando este día de 23 de julio, me dio la compra en precios baratos de 15 y me dio la venta en precios caros de 15 minutos. ¿Listo? Aquí tengo, no lo marqué, está en el Telegram, lo pueden buscar, las entradas que envié ejecutadas en MetaTrader 4. ¿Listo? Otro ejemplo, el 28 de julio. Quiero mostrar, esto fue lo mismo, desde una perspectiva, ya no quise meter tanto diario, ya tenía contexto y el precio estaba comprimiendo mucho. Entonces quise más o menos marcar en 4 horas cuál era mi fractal. ¿Sí? En Telegram están todos los trades que subo, o en Discord también. 23 de julio, váyanse hasta allá y pueden ubicarlo. No quiero perder tiempo buscándolo acá. ¿Listo? Entonces, básicamente, todos los trades que yo estoy señalando acá son trades que yo he tomado. ¿Sí? Algunos de pronto no he tomado porque ya, o sea, tomé de pronto en el día 1 y ya me bastó, pero seguí marcando el paper trading como para marcar las entradas. Y eso yo se los muestro con las entradas de MetaTrader, ¿no? Es bueno eso, que yo les muestre entradas en MetaTrader. En trading cualquiera les muestra. ¿Sí? Aquí no la puse, no sé por qué, pero está ahí en Telegram. Acá, siguiente ejemplo, el 28 de julio. Les decía, quería marcar el fractal más reciente de H4. Soy consciente, sí, que el fractal principal va de acá a acá, que bueno, que el precio está muy rangueado, pero quiero tratar de reducir mis cantidad de pips a trabajar. Entonces puedo buscar una microestructura y puedo ver que el precio empieza a ser como esto. Entonces dije, bueno, voy a marcar ese fractal de acá a acá y pues eso es lo que tengo en H4. ¿Qué quiero hacer? Quiero al menos seguir comprando por eso, pero también puede seguir bajando. Entonces cualquiera de las dos opciones era válida, solo que si marco ese fractal de H4 y lo parto en dos, ¿sí? Este era como mi zona discount, entonces aquí podía haber una reacción de compra y luego acá podía haber una reacción de ventas, ¿sí? A veces el precio nos puede jugar eso. Bajándonos a H1, aquí ya marco el fractal que teníamos, ya con más detalle en H1, básicamente mínimo, el alto y lo partí en dos, que era pues el rango que les decía.
Listo, aquí es como lo que hice trabajar. Antes en H4 estaba el resultado, perdón, pero acá ya en H1 estaba como estaba en Nueva York, pre-Nueva York. Esto a ver si me muestra la hora acá. Era por acá en horario de como las 10 de la mañana, hora Colombia, casi 11 horas Nueva York. Estamos más o menos en el horario todavía y quería buscar las posibles ventas hasta posibles zonas de compras o quizás de pronto ya seguirnos para abajo. Entonces parto el fractal, todavía no estoy tomando decisiones. Necesito mi fractal de 15 minutos, el más reciente que tenga, para poder reducir la cantidad de pips en las que me voy a enfocar el día de Nueva York. Veo que el precio hizo este bajo, con cuerpo, retrocede y nuevamente me genera un nuevo fractal. Entonces ya digo, ok, el fractal mío va a ser el de 15. Lo voy a partir en dos y voy a trabajar compras en precios baratos. Cuando llegue acá, si me da configuración para ventas, vendo. Porque estoy haciendo, ¿qué? Scalping. Y esta es mi temporalidad base. ¿Qué sucedió acá en 15 minutos después? Tenía ese mismo fractal y bueno, así fue como se desarrolló luego. Ya les voy a mostrar las entradas como tal en un minuto. Entonces, en precios caros, yo estaba viendo esto en un minuto. En un minuto el precio ya estaba cayendo de esta forma y empecé a ver estos rangos. ¿Listo? Esta entrada fue sinceramente más arriesgada porque aquí lo único que quise hacer fue jugar continuaciones y porque el precio de este punto para arriba eran precios caros de euro dólar ese día. Entonces aquí simplemente busqué este rango, lo vi y dije, ok, puedo entrar al 50%. Nótese que acá sí concuerda con un bloque, con imbalance. Entonces pues hubiera sido una entrada por bloque y por rango. Y el stop por encimita, creo que esto era más o menos 2 pips de stop loss. En los de agosto ya hay más detalles, esto ya fue finalizando julio. Y veo que el precio cae hasta donde, bien que acá había como una zona en H1, en M15 de demanda. Y aquí, pues obviamente el precio ya me ha formado un nuevo fractal de 15. Al formarlo o a terminar esa pierna, pues empezamos a buscar el pullback, ¿cierto? Y ese pullback solamente nos lo da cuando el precio nos muestra la configuración clásica, en este caso fue un quiebre estructural, aquí se ve una curvatura sólida y luego un quiebre, hay momentum, eso fue clave para mí para poder buscar la compra. Ahora, ¿dónde venía reaccionando? También de una zona de demanda de H1, o sea, varias confluencias en este trade, pero lo que quiero que no salga aquí o que quede presente es que estábamos en precios baratos de M15, en el sentido de que el precio había hecho este impulso bajista, ahora necesitamos un retroceso. Para mí era el pullback de 15, simplemente que daba la casualidad de que también estaba pegando en una zona de demanda de H1. Entonces, genial, cuando nos dio la configuración, ahora ¿qué hicimos? Buscamos el rango, que eso se ve mejor en gráfico de líneas, donde el precio pudo accionar. En este caso, por la fuerza que traía y demás, dije, bueno, aquí hay una cosa y es que hay un rango normal, pero también veo las mechas entrelazadas, ¿sí los ven? Esas mechitas entrelazadas y dije, quizás si la pongo en el 50% no me llega. Entonces decidí optar por la apertura en este caso. Dije, bueno, como para que pegue acá, pero igual me voy a proteger, cuidar en salud y voy a poner mis stop loss acá. Creo que no fueron más de 3 pips. El hecho fue que el precio reaccionó y nos dio la compra también en ese día. Y bueno, eso fue ya el desarrollo como tal de este trade. No sé por qué no puse las entradas de MetaTrader en este caso, pero están en Telegram. ¿Listo? Luego en agosto se vienen obviamente un poco más de trades y aquí les quiero mostrar un ejemplo de una pérdida, de hecho, que se tomó. Fue más o menos así. Teníamos, de nuevo, mostrándoles como el contexto en H4. Tengo fractal de H4, por ejemplo acá, el impulso completo. Sé que estoy en precios caros y que puede hacer un pullback y luego seguir subiendo. Simplemente ese era como mi razonamiento. No estoy tomando decisiones en base a eso. En H1 pasa que el precio me había hecho un quiebre estructural, ¿sí? Entonces mi fractal de H1 era este, ¿no? Tenía un BOS y estaba por encima del 50% de lo que tenía, ¿no? De las zonas premium. Aquí quise refinar un poco más con mi fractal de 15 porque estoy scalpeando, quiero tomar como base ese fractal, pero entendiendo el contexto. Y sabía que al tener este fractal bajista también en 15 minutos, dije, bueno, aquí puedo buscar comprar y por encima del 50 quiero buscar vender para hacer scalps, trades cortos. ¿Qué pasó en ese día? Básicamente la configuración que me dio y aquí mi error fue haber vendido. Miren cómo está
¿dónde estoy yo vendiendo? Estoy vendiendo en precios baratos, ¿sí? Porque quise buscar configuración que me dio quiebre subestructural y rango, vendí y el precio me sacó en primera instancia. Luego acá me dio otra configuración muy fea, no fue un buen trade, pero fue un 1-4. Sin embargo, pues esta fue ya solo marcada, esta no la tomé como tal, simplemente la marqué y no la tomé porque dije estoy en precios baratos, entonces no quiero vender ahí porque pues no quiero cometer el mismo error que cometí en la primera entrada. La marqué, se dio, pero en último miren cómo el precio ranqueó. Entonces esto me enseñó o me confirma a mí que si bien el precio puede dar trades fabulosos en precios baratos para vender o precios caros para comprar, no es lo más recomendable. La mayoría de veces pues el precio puede lanzar una mecha, puede sacar un poco más de liquidez, etcétera, y pues me puedo yo arriesgar mucho más en zonas baratas que lo que me puedo arriesgar en zonas caras para vender. Este fue un día de stop loss para mí, porque pues obviamente vendí donde en precios baratos y me salí un poco de lo que estaba yo buscando. El día 9 de agosto, bueno, este va a ser mi último ejemplo antes de darles pie para que pregunten, porque sé que estoy avanzando mucho, pero es para que quede en la grabación. El día 4 de agosto ya el precio estaba bajista en H4, decidí marcar mi más reciente fractal, por así decirlo. Luego en H1 quise marcar como el más reciente movimiento, obviamente era algo muy chiquito, pero decidí marcarlo así. Un segundo que es que me salen las manos. Okay. Desde acá a acá, para ir señalando esa estructura, sabiendo obviamente liquidez, que ya estaba muy chico y que podía hacer un pullback. Yo era consciente de eso, ¿sí? Sé lo que estoy haciendo. Entonces, cuando ya empezó la sesión como tal, pues el precio ya me había, de cierta manera, hecho un quiebre al alza. En 15 minutos yo vi mi más reciente fractal, era este. Lo decidí tomar completo porque siento que todo esto estaba comprimido, entonces decidí tomar ese fractal de 15 minutos de acá a acá. Y la lógica siempre, mi pregunta número uno, ¿qué voy a hacer en la sesión? Quiero comprar, porque el precio ya me está mostrando índices de subida, pero ¿dónde voy a comprar? Quiero comprar acá abajo, yo no quiero comprar acá arriba, quiero comprar abajo. Entonces, mientras eso, también quiero vender, si el precio me da las posibilidades. Entonces, ya teniendo mi fractal de 15, ya viéndolo partido en dos, tengo precios premium, precios discount. Aquí si me da configuración de ventas, vendo, y si me da configuración de compras, pues compro. Simple, sencillo, porque estoy scalpeando y mi base en temporalidad mayor va a ser 15 minutos. Aquí se dieron varias oportunidades. Fíjense, por ejemplo, la primera venta que se tomó fue este 1-4, que fue en precios caros, perdón. El precio nos quiebra estructura. Fíjense, esta es la entrada por momentum que les mostraba. El precio cae con mucha fuerza, forma un nuevo rango, quiebra sutilmente y da el testeo y cae. Esa es la primera entrada que tomé ese día. Fue un 1-4, fue acá. Luego, por aquí decidí tomar una compra tonto, en precios caros, ¿sí? No se podía, lo coloqué acá, compré en precios caros, me hizo el momentum, dije, voy a probarla. Era consciente, obviamente, que estaban precios caros, pero quería tomar el riesgo y en última no me dio. Aquí ya entra precios baratos, o sea, porque ya había hecho un quiebre completo, quería entrar a la continuación, pero más bien la reacción se dio en precios baratos. Nuevamente entra a precios caros el precio y de nuevo empiezo a tener una nueva configuración que es la que mostrábamos de acumulación. Aquí hubo un rango, miren la expansión con momento y miren cómo el precio testea acá el 50% de nuestro rango. Lo decidimos marcar en línea, le ajustamos las mechas y nos dio justo en el 50% y esto fue un 1-4. ¿En dónde vendimos? En precios caros. Y ya por acá pues se dieron continuaciones, pero pues estaba muy abajo, muy arriesgada y pues obviamente pues de ahí no me interesaba. Ya ahí lo que quería yo hacer cuando estaba en precios muy baratos era simplemente empezar a buscar las compras. Aquí sí están las pruebas del primer trade, 1-14 y este fue el otro, creo que fue el 1-3 por acá. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos lo que estamos, la dinámica que estamos haciendo. Antes de darle paso a Víctor, para que muestre unos cuantos ejemplos, quiero ahora sí darles oportunidad de que pregunten. Les voy a pedir que levanten la mano. Tengo a Leandro Pujana levantando la mano. Puedes activar el micrófono y preguntar, mi hermano. Perdón si voy muy rápido, pero está en la grabación. Ahora sí les voy a contestar con calma. ¿Listo? Leandro. Sí, para que me perdí. Deja de pensar en la pregunta porque con el tema del diario me perdí.
Ok, Se la me olvidó la temporalidad pregunta. diaria, o sea, yo lo mapeo y todo, pero no estoy, o sea, mi fractal base para scalp va a ser M15, ¿sí? Solo que Ok, no puedo olvidar el contexto donde estoy, no puedo olvidar de que, uy, ese fractal de 15 está pegando con una zona de oferta de diaria, ojo, se me puede revertir todo, ¿sí? Pero ok, la base va a ser 15 minutos para scalp, ok. ¿listo? Bien. O H1, si el fractal de 15 está muy feo, ¿listo? Cristian Cáceres. Profe, en un ejemplo de un gráfico que mostró, tengo una duda porque dijo que estábamos en precio barato. Cuando tomó una compra que se le fue, cuando tomó una venta se le fue stop loss. Creo que fue esta entonces. El día del stop. Esta. ¿Sí? Sí, exacto, sí, sí. En qué, base a qué rango toma usted que estamos en precios baratos ahí? 15 en 15 minutos. Ah, por ¿Sí? 15 minutos. Entonces, aquí, ¿por qué la tomé? Bueno, sé que está en precios baratos, pero veo que el precio entra a precios caros y empieza a mostrar ventas. O sea, miren que acá dio la primera configuración y la dio hasta perfecta. Esto es un quiebre por acumulación. En línea se ve mejor. Miren cómo cambia momento, miren este rango, miren el test y miren cómo cae bonito. ¿Sí? Quiebra inclusive esta estructura, pero ya cuando se viene en la siguiente, en esta fue donde yo cometí el error de entrar, aunque ni tanto el error lo asumí, pero pues obviamente miren dónde estaba el precio. ¿Sí? Ya aquí estaba vendiendo sobre zonas baratas. Exacto. Entonces, Esa pues, línea era la de precios baratos, ¿cierto? exacto, sí. Lo que Precios, es, ya. la línea me divide, ¿no? De Oh, 50%, ok, ok, ¿sí? ok, ya En entendí. base a M15. Profe, y en la próxima ejemplo, donde tomó la entrada, la venta, que fue en el otro gráfico, A ver, en el que está después de ese, parece que. déjame lo abro. Acá. 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 Exactamente. Ujú. Ok, en este Esa venta caso, la, esta venta la tomé, si ustedes lo ven en líneas, el error mío fue no haber mostrado en líneas, pero en líneas eso quiebra. ¿Sí? Hay momento, hay un rango ahí, que fue el que señalé. Entonces digo, bueno, estamos en precios caros. Los precios caros estaban como más o menos de acá para arriba. De aquí para arriba eran los precios caros y aquí para abajo eran los precios baratos. Era como el 50% del fractal de 15. Entonces aquí lo que vi fue un nuevo intento, o sea, veo que falla. Mi contexto, ¿cuál era? Luego de venir a reaccionar una vez, dos veces, el precio no quiere como que seguir subiendo, ¿no? Y aparte empieza como a acumularse o a perder fuerza. Y noto que acá se acumula y hay un claro quiebre como subestructural con rango, ¿sí? Eso lo llamo yo el de acumulación. Entonces, a mí esto me dice, ok, me está mostrando esa intención bajista en zonas caras de M15. Posiblemente, si tomo una venta acá, al menos que llegue hasta zonas baratas, alcanzo a tomar al menos un 1 a 3, un 1 a 5, ¿sí? Esa era mi intención, pero pues obviamente el precio cayó mucho más. Entonces, esa la tomé fue en base a esa configuración que les decía ahorita, rango, expansión y en el test, pero ¿vale? ahí también mencionó en el Discord que también toma en cuenta el volumen, ¿cierto? Que la vela tenía volumen. No, en esta no tanto, pero sí creo que también tenía volumen, pero en este trade particular no mire el volumen. Ah, ok. Ok, profe. Gracias. Vale, va. Julio Aguilar, puedes activar mi micrófono. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal? Una pregunta. Hay veces que en el gráfico de líneas se ve que rompe estructura. Bueno, se ve que rompe estructura, pero ya cuando lo cambias a de velas, todavía no rompe con cuerpo la mecha. ¿Qué Claro. tanta validez tiene eso? No, para mí tiene que romper con cuerpo. Sí. ¿Ok? O sea, Para si en mí, el de línea se ve que rompió, pero no lo ha roto con cuerpo en velas, no, sí, no no. tiene ninguna validez. No le pongo yo validez, o al menos no le pongo cuidado. Ah, ok. Sí. Perfecto. Y bueno, y otra pregunta, ¿sí va a poner un ejemplo, por ejemplo, de las entrelazadas de la doji con una vela? De hecho, esa fue una de las que mostré al principio, que la tomé más por eso, pero creo que fui un poco cobarde en el hecho de dejarle más stop, pero fue esta, mira. A ver. Esta acá. Ah, no, perdón. Esta no, esta acá. Esta, mira. Vamos a acercarlo un Ok. poquito. Fíjate acá, eh, Ajá. luego de esa expansión,
yo vi el rango, o sea, marqué esto como rango, pero me gustó estas mechas entrelazadas. Hay algo que quiero como aclarar acá. Los rangos con mecha entrelazada me gusta más como áreas, pero cuando se va al tema de la entrada en un minuto, no sé, por alguna razón no me da tanta confianza. Lo tienen que testear, ¿sí? Y más cuando tengo, por ejemplo, como más rango, más mecha. Entonces, esta entrada yo la tomé acá arriba, suelo tomarlas en el 50%, pero la tomé acá porque vi estas mechas entrelazadas. Me gustó por alguna razón, y si lo hubiera utilizado y hubiera puesto mi stop loss ahí al cierre, no me saca de una buena reacción, pero aclaro, son variaciones que el precio reacciona más que todo cuando hay mucho momento, y las miro mucho más que todo como en temporalidad mayor. Es más, ahora que lo hablas, quiero irme rápidamente a 4 horas acá, solo con un ejemplo de una gran expansión que el precio hizo. Yo lo estoy buscando aquel día. Profe, ¿cuál vamos a almorzar? ¿Cómo? ¿Quieren almorzar? Acá el receso para el almuerzo. Lo voy a dar, si quieren, en unos 5 minutos. ¿Sí? Denme unos 5 minutitos. Y volvemos con preguntas. ¿Listo? Entonces, creo que fue acá. Miren, miren cómo acá el precio reacciona. Ahora, que yo sé que va a reaccionar ahí, obvio, no. Pero son observaciones que uno vea. Por ejemplo, está acá. Ok. ¿Sí? Mira cómo el precio reacciona ahí, que supuestamente es en medio de la nada. No hay un bloque, no hay una mecha, no hay nada así que uno diga coherente. Lo más coherente está acá abajo, ¿cierto? Pero mira cómo el precio reacciona. Entonces uno puede señalar esos rangos y ver qué hace el precio dentro de esas zonas, ¿no? Obviamente en la temporalidad menor, ¿sí? Pero hay unas velas entrelazadas ahí en esa. Sí, aquí digamos que, a ver si lo bajo a una hora. Un segundo. ¿Qué lo hice? Creo que lo había. A ver. Pues es un doji. Creo que es un doji. A ver. No, mira. Aquí estaban las velas entrelazadas. Ah, sí. Sí, okay. Más claro ahí. Eran una hora. Perfecto. Vean la reacción. Sí. Ahora no me vuelvan locos con eso, ¿no? Simplemente son variaciones para que sepan, porque a veces el precio no llega a su bloque. Sí, claro. Y ya lo vamos viendo en temporalidad. Nada.